través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez un hombre llamado Jever, quien se sentía perdido en el mundo y buscaba respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Después de muchos años de meditación y búsqueda, decidió emprender un viaje hacia lo desconocido. Jever se embarcó en un barco en un puerto desconocido, sin saber a dónde lo llevaría el camino. Viajó durante días y noches, enfrentando las inclemencias del clima y los peligros del mar. Pero su determinación lo llevó a una isla remota en el medio del océano. La isla era misteriosa y parecía estar deshabitada, pero Jever sintió una extraña energía allí que lo atrajo. Caminó por la playa y encontró una cueva. Al entrar, se sorprendió al encontrar un hombre sabio sentado en el centro de la cueva. El hombre lo miró y le preguntó, ¿qué estás buscando? David respondió, estoy buscando respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? El hombre sabio sonrió y le dijo, todas las respuestas que buscas están dentro de ti. Solo tienes que buscar en tu interior para encontrarlas. Jever no entendía completamente lo que el hombre sabio quería decir, pero se sentó a su lado y comenzó a meditar. Durante días y noches, meditó en silencio y, finalmente, comenzó a sentir una profunda conexión con el universo. En su meditación, David comenzó a ver imágenes de su pasado, presente y futuro. Vio cómo sus acciones y elecciones habían afectado su vida y las vidas de los demás. Vio el impacto de la energía positiva y negativa en el mundo y cómo sus elecciones podían influir en la energía del universo. David finalmente entendió que su propósito en la vida era ser una fuerza positiva en el mundo, y que para hacerlo, debía buscar la sabiduría y la conexión con su interior. Después de su revelación, David dejó la isla y regresó al mundo, donde compartió su sabiduría y ayudó a otros a encontrar su camino. Pero su viaje no había terminado aún. Un día, mientras se encontraba en una ciudad lejana, Jever se topó con un grupo de bandidos que estaban robando a los habitantes locales. Él intentó detenerlos, pero fue atacado y golpeado hasta quedar inconsciente. Cuando despertó, se encontró en una cueva oscura y húmeda, atado y amordazado. Los bandidos le explicaron que lo habían secuestrado para utilizarlo como rehén en su próximo ataque. David se sintió impotente y asustado, pero no perdió la esperanza. Comenzó a meditar y buscar en su interior, tratando de encontrar una forma de escapar. Finalmente, después de varios días, David logró liberarse de sus ataduras y escapar de la cueva. Corrió hacia la ciudad y advirtió a los habitantes del inminente ataque de los bandidos. Jever sabía que no podía enfrentar a los bandidos solo, así que comenzó a buscar aliados en la ciudad. Al principio, muchos se mostraron reacios a ayudarlo, temerosos de las consecuencias de enfrentarse a los criminales. Pero David persistió en su búsqueda, hablando con la gente y explicando la importancia de unirse y defender sus hogares y seres queridos. Finalmente, logró reunir un pequeño grupo de valientes dispuestos a luchar contra los bandidos. Se prepararon para la batalla, afilando sus espadas y armando trampas para proteger la ciudad. La noche del ataque, los bandidos llegaron, pero encontraron una resistencia feroz. Jever y su grupo lucharon con valentía, defendiendo cada calle y edificio. Finalmente, lograron vencer a los bandidos y liberar la ciudad de su yugo. Después de la batalla, Jever y su grupo fueron recibidos como héroes en la ciudad.
La gente los alababa por su valentía y determinación. Pero Javed sabía que su lucha no había terminado aún. Continuó viajando por el mundo, ayudando a aquellos que necesitaban su sabiduría y protección. En una de sus aventuras, se encontró con un misterioso hombre que le habló de un artefacto sagrado que estaba en posesión de un malvado gobernante en una tierra lejana. David se sintió llamado a recuperar el artefacto y protegerlo de aquellos que lo usarían para sus propios fines oscuros. Viajó a la tierra lejana y se infiltró en la corte del gobernante, ganando su confianza y aprendiendo más sobre el artefacto. Finalmente, David logró recuperar el artefacto y llevarlo a un lugar seguro. Pero su éxito no vino sin costo. Fue perseguido por los hombres del gobernante malvado y tuvo que luchar para defenderse y escapar con vida. Después de todas sus aventuras y luchas, David finalmente regresó a casa, sabiendo que había encontrado su propósito y había hecho la diferencia en el mundo. Se sentía más sabio, más fuerte y más conectado con su interior que nunca antes. Se acostó en su cama, cerró los ojos y se sumergió en un sueño profundo, satisfecho de que su vida había sido una aventura emocionante y significativa. David siguió explorando el mundo y enfrentándose a nuevos desafíos, siempre dispuesto a ayudar a aquellos que necesitaban su ayuda. En una de sus aventuras, se encontró con una anciana sabia que le habló de un antiguo libro de magia que estaba escondido en una cueva remota. David se sintió atraído por la idea de encontrar el libro y descubrir sus secretos. Decidió emprender el viaje hacia la cueva, a pesar de las advertencias de la anciana sobre los peligros que se escondían en el camino. El viaje fue largo y peligroso, pero Javed logró llegar a la cueva. Descubrió que estaba protegida por trampas y obstáculos, pero logró superarlos y llegar a la cámara interior donde se encontraba el libro. Cuando abrió el libro, Javed se encontró con un lenguaje que nunca antes había visto. Se dio cuenta de que tendría que aprender a leerlo antes de poder descubrir sus secretos. Así que decidió quedarse en la cueva y dedicarse a estudiar el libro. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Javed se dedicó por completo a la tarea de descifrar el lenguaje del libro. Aprendió a través de la observación, la meditación y la experimentación. Con el tiempo, comenzó a descubrir los secretos del libro. Se dio cuenta de que contenía hechizos poderosos y sabiduría antigua que podían cambiar el mundo si se usaban correctamente. Javed decidió que no compartiría los secretos del libro con el mundo. Sabía que la magia podía ser peligrosa en manos equivocadas y quería asegurarse de que solo se usara para el bien. Así que decidió dedicar su vida a proteger el libro y a usar su conocimiento para ayudar a los demás. Se convirtió en un mago poderoso y respetado, conocido en todo el mundo por su sabiduría y habilidades. Al final de su vida, David se retiró a una pequeña cabaña en las montañas, donde pasó sus últimos días meditando y reflexionando sobre su vida. Se sintió en paz, sabiendo que había hecho una diferencia en el mundo y que había cumplido su propósito. Mientras se acostaba en su cama, cerrando los ojos por última vez, David sonrió. Sabía que su legado viviría mucho después de que él se fuera, y que su espíritu siempre estaría presente para guiar y proteger a aquellos que lo necesitaran. La Torre del Tiempo. Había una vez un joven inventor llamado Leonardo que se había pasado años construyendo una máquina del tiempo. Tras varios intentos fallidos, logró crear un dispositivo que podía enviar a la gente a través del tiempo y del espacio. Leonardo decidió probar su máquina y se embarcó en un viaje a través del tiempo. Aterrizó en un mundo extraño y desconocido, lleno de ciudades flotantes y extrañas criaturas. En este mundo,
Leonardo conoció a un anciano sabio que le habló de la Torre del Tiempo, un lugar mítico que se decía que podía controlar el flujo del tiempo. Leonardo se sintió atraído por la idea de encontrar la torre y decidió emprender un viaje para encontrarla. Su viaje fue largo y peligroso, pero logró llegar a la Torre del Tiempo. Allí, se encontró con un hombre sabio que le enseñó a usar la torre para viajar en el tiempo. Leonardo viajó por el tiempo, desde la época de los dinosaurios hasta el futuro lejano. Descubrió nuevas tecnologías, conocimientos y formas de vida que nunca había imaginado. Pero un día, Leonardo se dio cuenta de que había estado viajando por tanto tiempo que había perdido la noción del tiempo real. Había estado atrapado en la Torre del Tiempo durante siglos y no sabía cómo salir. Fue entonces cuando conoció a una mujer hermosa y sabia llamada Ada, quien le habló de una manera de escapar de la torre. Le explicó que había un camino secreto que lo llevaría de regreso a su propio tiempo, pero que debía estar preparado para enfrentar grandes peligros en el camino. Leonardo aceptó el desafío y se adentró en el camino secreto. En su camino, se encontró con todo tipo de peligros y obstáculos, pero logró superarlos gracias a su inteligencia y determinación. Finalmente, después de un largo viaje, Leonardo logró escapar de la Torre del Tiempo y regresar a su propio tiempo. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que había cometido un grave error. Al usar la máquina del tiempo, había alterado la línea del tiempo de una manera irreversible. Descubrió que la historia había cambiado drásticamente y que las personas que él conocía ya no existían. Su familia, amigos y seres queridos habían sido borrados de la historia. Desesperado por arreglar su error, Leonardo decidió volver a la Torre del Tiempo y encontrar una manera de reparar la línea del tiempo. Pero cuando llegó allí, se encontró con Ada de nuevo. Ella le explicó que en realidad la Torre del Tiempo no era un lugar real, sino una ilusión creada por su propia máquina del tiempo. Leonardo se dio cuenta de que había estado viviendo en una realidad falsa todo el tiempo y que su viaje a través del tiempo había sido una ilusión. Con el corazón roto, Leonardo decidió que la única forma de enmendar su error era construir una máquina del tiempo que pudiera viajar en el tiempo de manera segura y controlada, y utilizarla para hacer el bien en su propio tiempo. Así, Leonardo pasó el resto de su vida trabajando en una nueva máquina del tiempo, con la esperanza de enmendar su error y hacer un cambio positivo en el mundo. Finalmente, después de muchos años de trabajo duro, logró crear una máquina del tiempo que podía usar sin alterar la línea del tiempo. Leonardo decidió usar su máquina del tiempo para hacer el bien en el mundo. Viajó al pasado y al futuro, ayudando a las personas en necesidad y evitando tragedias y desastres. Con el tiempo, Leonardo se convirtió en un héroe de la humanidad, conocido en todo el mundo por sus hazañas heroicas y su capacidad para viajar en el tiempo. A pesar de los años y la fama que obtuvo Leonardo, la creación de la máquina del tiempo seguía siendo su mayor logro. Él sabía que su invención podía cambiar el curso de la historia y que estaba en manos de él usarla para bien o para mal. Una noche, mientras estaba sentado en su estudio, Leonardo decidió hacer un viaje en el tiempo para visitar su yo del pasado, cuando aún estaba trabajando en la máquina del tiempo. Quería ver si podía darle algún consejo útil o evitar cometer algún error que pudiera cambiar la historia. Una vez que llegó al pasado, Leonardo se dio cuenta de que había cometido un grave error. Había olvidado apagar la máquina del tiempo, y había dejado activado un dispositivo que permitía a cualquier persona con acceso a la máquina viajar en el tiempo sin control. Leonardo se horrorizó al darse cuenta de que alguien había utilizado la máquina para viajar al futuro y alterar el curso de la historia. Las consecuencias de ese viaje en el tiempo eran terribles. El mundo estaba sumido en el caos y la destrucción, y todo parecía estar perdido. Pero Leonardo no se rindió.
recordó su lección de la Torre del Tiempo y decidió hacer todo lo posible para cambiar el curso de la historia. Se propuso arreglar su máquina del tiempo y usarla para viajar al futuro y corregir los errores cometidos. Durante años, Leonardo trabajó incansablemente en su máquina del tiempo, corrigiendo sus errores y mejorando su diseño. Finalmente, después de muchos intentos fallidos, logró viajar al futuro y restaurar el curso de la historia. Cuando regresó a su propio tiempo, Leonardo se dio cuenta de que había logrado cambiar el curso de la historia gracias a su dedicación y su conocimiento de la máquina del tiempo. Leonardo decidió dedicar el resto de su vida a enseñar a otros cómo utilizar la máquina del tiempo de manera responsable y controlada. Sabía que la tentación de utilizarla para beneficio personal era grande, y que podía ser fácil para alguien caer en la trampa de alterar la historia en su propio beneficio. Así, Leonardo se convirtió en un maestro de la máquina del tiempo, enseñando a otros cómo usarla de manera segura y ética. Viajó por todo el mundo, enseñando a jóvenes y adultos sobre la importancia de la responsabilidad y la ética en el uso del tiempo. Con el tiempo, la máquina del tiempo se convirtió en una herramienta de investigación y aprendizaje, utilizada por muchos para explorar el pasado y el futuro de la humanidad. Y aunque hubo algunos que intentaron utilizarla para el mal, la sabiduría y el conocimiento de Leonardo prevalecieron y permitieron que la máquina del tiempo fuera utilizada de manera responsable y controlada. Y así, la leyenda de Leonardo y su máquina del tiempo se convirtió en un símbolo de la sabiduría y el conocimiento humano, recordada y honrada por todas las generaciones que siguieron. Su legado vivió mucho después de su muerte, inspirando a otros a seguir su ejemplo y a utilizar su conocimiento y su poder para hacer un cambio positivo en el mundo. Pero incluso después de su muerte, la máquina del tiempo de Leonardo seguía siendo una fuente de misterio y asombro. Muchos intentaron replicarla, pero nadie logró crear una máquina tan avanzada y poderosa como la suya. Fue solo décadas después, en un pequeño pueblo en las montañas, que un hombre desconocido afirmó haber descubierto una máquina del tiempo construida por Leonardo. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo, y muchos científicos y expertos en tecnología viajaron al pueblo para ver la máquina por sí mismos. Lo que encontraron fue una máquina del tiempo increíblemente avanzada, mucho más allá de cualquier cosa que se hubiera visto antes. Pero lo que más sorprendió a los expertos fue la forma en que la máquina estaba diseñada. En lugar de ser una máquina física, la máquina del tiempo de Leonardo era una especie de interfaz digital, que permitía al usuario interactuar con diferentes momentos del pasado y del futuro de la humanidad. Los expertos quedaron asombrados por la sofisticación y la complejidad de la máquina de Leonardo, y rápidamente comenzaron a estudiarla y analizarla. Descubrieron que la máquina estaba diseñada para ser completamente autónoma, y que podía funcionar incluso sin la intervención de un usuario. Pero lo más sorprendente de todo fue el descubrimiento de una función oculta dentro de la máquina, que permitía al usuario viajar a universos alternativos y paralelos, explorando diferentes posibilidades y realidades. La máquina del tiempo de Leonardo se convirtió en una fuente de fascinación y misterio para los expertos, quienes pasaron años estudiándola y tratando de desentrañar sus secretos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, nunca lograron descubrir todo lo que la máquina era capaz de hacer. Con el tiempo, la máquina del tiempo de Leonardo se convirtió en un objeto legendario, una fuente de inspiración y asombro para todos aquellos que buscaban explorar los misterios del tiempo y del universo. Y aunque nunca se descubrieron todos sus secretos, la máquina del tiempo de Leonardo dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad, recordándonos que el conocimiento y el poder pueden cambiar el mundo, pero solo si se utilizan sabiamente y para el bien común de todos.
la isla de los susurros. En una época lejana, un grupo de navegantes se encontraba en alta mar, en busca de nuevas tierras. Un hombre llamado Thomas, que había vivido una vida de aventuras. Había recorrido el mundo, visitando lugares increíbles y haciendo cosas asombrosas. Pero ahora estaba envejeciendo y su salud estaba fallando, y sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aunque había tenido una vida emocionante, también tenía muchos arrepentimientos, y se sintió abrumado por el peso de sus errores. Una noche, mientras dormía, Thomas tuvo un sueño extraño. En el sueño, vio una isla lejana en medio del océano, una isla que parecía estar llena de secretos y misterios. A medida que exploraba la isla en su sueño, comenzó a sentir una extraña sensación de esperanza. ¿Podría ser que esta isla le ofreciera una oportunidad de redención? Thomas se despertó con un nuevo sentido de propósito. Decidió que tenía que encontrar esa isla y explorarla en la vida real. Así que, sin pensarlo dos veces, empacó algunas provisiones y partió en busca de la isla. Durante semanas, navegó por el océano, enfrentando tormentas y peligros en el camino. Finalmente, después de una búsqueda exhaustiva, avistó la isla en la distancia. Era más hermosa de lo que jamás hubiera imaginado, con playas de arena blanca y colinas verdes cubiertas de bosques. Pero a medida que se adentraba en la isla, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. La vegetación era extraña, con plantas y árboles que parecían deformados y torcidos. Los animales que encontró eran igualmente extraños, con ojos brillantes y miradas inquietantes. Mientras exploraba la isla, Thomas descubrió una cueva escondida en las profundidades de la selva. Una extraña sensación lo impulsó a entrar, y dentro encontró algo que lo dejó sin aliento, un esqueleto humano, que parecía haber estado allí durante años. Horrorizado, Thomas se dio cuenta de que la isla estaba maldita, y que había llegado a su final. Mientras intentaba escapar de la isla, se dio cuenta de que la única salida era a través de un laberinto subterráneo. Con el corazón en la garganta, Thomas se adentró en el laberinto, sabiendo que su vida estaba en peligro. Durante horas, vagó por los oscuros pasadizos, luchando contra su miedo y la creciente sensación de que estaba siendo perseguido. Finalmente, llegó a una habitación iluminada por antorchas, donde encontró algo que lo dejó sin aliento, una pila de huesos humanos, apilados como una torre. Fue entonces cuando escuchó un sonido detrás de él. Se dio vuelta para enfrentar a lo que sea que lo estaba persiguiendo, pero no había nada allí. Sin embargo, cuando se dio la vuelta de nuevo para mirar la pila de huesos, vio algo que lo dejó paralizado de miedo. Los huesos se estaban moviendo, juntándose para formar una figura esquelética completa. Esa noche, cuando la oscuridad cubría la isla, la criatura volvió. Pero esta vez no se detuvo en la playa, avanzó hacia la villa. Los habitantes escucharon el sonido de las hojas agitándose y los pasos pesados del monstruo acercándose cada vez más. El doctor Hugo y la señora Johnson estaban en la sala de estar, y al escuchar el ruido se asomaron por la ventana. Vieron una sombra gigante moverse hacia ellos en la oscuridad. Hugo rápidamente tomó su revólver y le dijo a la señora Johnson que se quedara detrás de él. La criatura rompió la ventana y entró en la habitación, y ambos se prepararon para disparar. Pero entonces, algo extraño sucedió. La criatura se detuvo, y por un momento, pareció reconocer a Hugo. «Hugo», dijo la criatura con una voz ronca y profunda. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Hugo, sorprendido. Yo no lo sé. Pero siento que te conozco de alguna parte». La criatura se acercó lentamente a Hugo, que no sabía cómo reaccionar. La señora Johnson observaba desde atrás, temblando de miedo. «¿Quién eres?»,
Preguntó Hugo con un tono de voz más tranquilo. No lo sé. Solo sé que una vez fui un hombre. Pero algo sucedió, algo terrible. Y ahora soy esto, dijo la criatura señalando su enorme cuerpo. Hugo se acercó a la criatura, tratando de no mostrar ningún signo de miedo. Empezó a examinarla y descubrió que tenía marcas de experimentos en su cuerpo. Era evidente que alguien había intentado cambiarlo, transformarlo en algo inhumano. La criatura explicó que había sido capturada y utilizada como sujeto de experimentación, pero que finalmente había logrado escapar. Pero no puedo volver a ser humano, ¿verdad?, preguntó la criatura con tristeza. Hugo negó con la cabeza, y luego de una breve conversación con la criatura, decidió ayudarla a encontrar a los responsables de sus terribles experimentos. Así comenzó una investigación que duró varios días. El doctor Hugo y la criatura recopilaron información y pistas, y finalmente descubrieron que los experimentos habían sido llevados a cabo por un grupo de científicos despiadados que vivían en la isla. Habían estado trabajando en secreto, tratando de crear una raza de seres superiores. Hugo decidió enfrentar a los científicos. Armado con su revólver, entró en su laboratorio secreto y encontró a los culpables. Pero ellos no iban a dejar que Hugo los detuviera tan fácilmente. Una lucha a muerte se desató, y aunque Hugo logró matar a varios de ellos, finalmente fue herido de muerte. Mientras yacía en el suelo, agonizando, la criatura llegó a su lado. No llores, dijo la criatura mientras lo sostenía en sus brazos. Te prometo que no morirás solo. Yo estaré contigo hasta el final. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre los hermanos era cada vez más palpable. La oscuridad los envolvía, haciendo que la cueva pareciera más pequeña de lo que era. Cada uno se mantuvo en silencio, sumergido en sus propios pensamientos y miedos. Finalmente, después de varias horas, uno de los hermanos rompió el silencio. Creo que deberíamos salir de aquí, dijo en voz baja. No podemos quedarnos aquí para siempre. El otro hermano no respondió de inmediato, pero finalmente asintió con la cabeza. Tienes razón, dijo. ¿Pero cómo vamos a salir? No podemos ver nada en esta oscuridad. El primer hermano sacó un fósforo de su bolsillo y lo encendió. La llama iluminó brevemente la cueva antes de apagarse. Debemos tener más fósforos, dijo el segundo hermano. Pero están en la mochila y no podemos ver nada. De repente, una idea surgió en la mente del primer hermano. Espera, dijo. Tengo una idea. Rápidamente comenzó a arrancar trozos de su camisa y los enrolló en pequeñas bolas. Luego los encendió con otro fósforo, creando una pequeña llama. Con cuidado, sopló sobre la llama para que no se apagara, y la usó para encender una pequeña hoguera en la entrada de la cueva. Esto nos dará algo de luz, dijo, sonriendo. Y tal vez alguien nos vea arrancar trozos de su camisa y los enrolló en pequeñas bolas. Luego los encendió con otro fósforo, creando una pequeña llama. Con cuidado, sopló sobre la llama para que no se apagara, y la usó para encender una pequeña hoguera en la entrada de la cueva. Esto nos dará algo de luz, dijo, sonriendo. Y tal vez alguien nos vea y nos rescate. Los hermanos se sentaron junto al fuego, sintiendo un poco de alivio al tener algo de luz y calor. Pero la noche seguía siendo larga, y sus miedos no desaparecieron. De repente, oyeron un ruido en la cueva. Un sonido como si alguien estuviera caminando hacia ellos. Se quedaron sin aliento, esperando lo peor. Pero en lugar de una bestia salvaje o un ladrón, salió de la oscuridad una figura humana. Un hombre mayor, con la cara arrugada y los ojos cansados.
Los hermanos se levantaron, temblando de miedo. ¿Quién eres tú?, preguntó el primer hermano. El hombre mayor se acercó a la hoguera y se sentó junto a ellos. Soy un cazador, dijo. He estado en estas montañas durante días, buscando mi camino de regreso a la aldea. Pero me he perdido y me encontré con esta cueva. Los hermanos suspiraron aliviados al saber que no estaban solos. Pero algo en la mirada del cazador les hizo sentir incómodos. Parecía tener un brillo malvado en los ojos. Deberíamos compartir nuestro fuego, dijo el segundo hermano, tratando de ser amable. No hay suficiente para todos, pero podemos intentarlo. Pero el cazador no respondió. Simplemente se sentó allí, mirando fijamente la hoguera. Los hermanos se sintieron cada vez más incómodos a medida que pasaba el tiempo. La joven estuvo perdida en el laberinto durante horas, tratando de encontrar una salida, pero cada vez se encontraba más y más confundida. Finalmente, se dio cuenta de que había entrado en un círculo y estaba volviendo al mismo lugar una y otra vez. Comenzó a entrar en pánico, pensando que nunca saldría del laberinto. De repente, escuchó una voz que le susurraba al oído: «Sigue el camino de la oscuridad». La joven se asustó aún más, pero no tenía otra opción. Comenzó a caminar por el camino más oscuro y pronto se encontró frente a una puerta de hierro. Al empujarla, la puerta se abrió, revelando una habitación oscura. A medida que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, la joven notó una figura oscura en la esquina de la habitación. Se acercó lentamente y descubrió que era una mujer de edad avanzada, con una capa negra y una sonrisa siniestra en su rostro. La mujer se presentó como la guardiana del laberinto y le dijo a la joven que debía responder a una serie de preguntas para poder salir. La joven, temblando de miedo, aceptó. Las preguntas eran todas extrañas y desconcertantes, y la joven luchó por encontrar las respuestas adecuadas. Finalmente, la guardiana del laberinto sonrió y le dijo que había pasado la prueba. La joven se sintió aliviada y feliz de poder salir del laberinto, pero entonces la guardiana del laberinto le hizo una última pregunta. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salir del laberinto? La joven no sabía qué responder, pero entonces recordó el extraño amuleto que llevaba consigo. Lo sacó de su bolsillo y lo ofreció a la guardiana del laberinto. La guardiana del laberinto tomó el amuleto y lo sostuvo en alto. De repente, la habitación comenzó a girar y la joven perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba en el centro del laberinto, pero esta vez había una salida clara y brillante frente a ella. Al salir del laberinto, la joven se dio cuenta de que el amuleto ya no estaba en su poder. Pero a medida que caminaba, se dio cuenta de que algo estaba mal. Todo lo que veía estaba oscuro y siniestro, y podía sentir algo persiguiéndola en la oscuridad. Finalmente, llegó a su casa, pero cuando entró, se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. Todo estaba oscuro y distorsionado, y podía sentir la presencia de algo maligno en el aire. La joven se dio cuenta de que había pagado un precio terrible por su libertad del laberinto. Ahora, tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones, sabiendo que nunca estaría a salvo de las fuerzas oscuras que la perseguían.